Bueno, oye, en primer lugar, muchas gracias por permitirme presentaros las actividades de una red paralela. Sabéis que en la misma convocatoria que se aprobó Bioagua se aprobó también Regata. Es una red que tiene unos objetivos quizás un poco diferentes, un poco más tecnológicos probablemente, pero bueno, tendréis ocasión de verlo. Y bueno, agradecer especialmente a Jesús la invitación y felicitaros porque el sitio para hablar de agua no hay sitio mejor que este, ¿verdad? Fuera y dentro. Supongo que por la tarde disfrutaréis de las ventajas de la talasoterapia que ya nos dice ¿quién era? Aristóteles, ¿no? Que son buenísimas. Bueno, en primer lugar os quería comentar un poquitín, presentar un poquitín las actividades de la red, porque, bueno, las dos redes van a terminar oficialmente y a lo mejor tenemos alguna posibilidad de mantener alguna otra relación en adelante. Siento, Jesús, que tengas que andarle dando al... Pero es que no hay un mando... Nadie tiene un... ¡Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno! Venga, esto es una... Los bolsos prodigiosos. Falta la otra parte, espera. Yo tenía una compañera que le pedías cualquier cosa. Una grapadora, aquí tengo. Yo soy de esas. Tú eres de estas. Genial, genial. Es que así no tenemos al pobre Jesús ahí dándole al botón. Vamos a ver, ya está. Ahora que funcione, porque en tu casa funcionaba. Vamos a ver. No, seguro que no. Hay que encenderlo. Se enciende solo. A lo mejor aún no cargó ahí. No, el puntito va, no, el puntito sí, lo que no va es pasar y no pasar. ¿Debería haber su letra aquí? No, no debería, pero te lo deberías de conocer en el ordenador. Como si fuera ahora. Si no, en todo caso, prueba esa maravillosa tecnología de sacar y volver a poner. Dirígelo para aquí, a ver. Si podemos. ¿En principio no? Bueno, No, pues... Bueno, que no, he sido yo. Es un poco raro porque... Pero lo reconoció, ¿eh? Vuelvo a arrancar el PowerPoint. Muy bien, bueno. Pues el boss es prodigioso, pero... ¿qué pasó aquí? He vuelto a arrancar el PowerPoint. Ah, ya. Bueno, esto también es interesante, ¿no? Por si es No, bueno, anyway. Bueno, estos son los miembros de nuestra red. Esta fue la primera reunión que tuvimos ahí en el campus de Santiago. Veis que tenemos equipos de las tres universidades. Ahora os los voy a presentar. Aquí tenemos, bueno, en realidad las tenemos organizadas por temas. Uno es de tecnologías. Como veis tenemos un grupo, son tecnologías para tratamiento de aguas. La red se llama Regata, Red de Galego para Tratamiento de Aguas, ¿verdad? Entonces tenemos un grupo de bioprocesos. Aquí tenemos el ámbito de trabajo, aquí tenemos la coordinación. Bueno, aquí me faltó poner aquí el coordinador, que es Ángeles San Román, de la Universidad de Vigo. Básicamente en este ámbito es en el ámbito de electrocatálisis. El grupo nuestro, que trabajamos básicamente en reactores, después lo veremos. El de Ingeniería Química Ambiental de Coruña, que trabajan básicamente en depuración natural, con saneamientos ecológicos, por lo tanto, tecnologías de bajo coste. El grupo de Ingeniería Ambiental de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente, GEAMA, coordinado por Joaquín Suárez, de la Universidad de Coruña, reactores de biopelícula y también temas físico-químicos. Y Ingeniería Ambiental y Bioingeniería, producción de bioplásticos y filtración de emisiones. Como veis, todos son complementarios entre sí. Tenemos después un segundo ámbito que son de química analítica, de cromatografía y cromiometría de Rafael Cela, básicamente contaminantes emergentes, otro el ITSA de María Joan Part, también de Santiago, contaminantes prioritarios, y de química analítica aplicada, de análisis de sustancias prioritarias
coordinado por Darío Prado de la Universidad de Coruña. En el ámbito de gestión ambiental también es de nuestro grupo, pero es un ámbito un poco distinto al de tecnología. Básicamente es la parte de ACV y riesgo ambiental. De microbiología tenemos un grupo grande de la Universidad de Vigo, coordinado por Teresa Pérez Nieto, que también pertenece a esta red, igual que Ángeles. Y de nanomateriales también tenemos otro grupo en la Universidad de Vigo, el Team Nanotech, coordinado por Miguel Correa, en el ámbito de nanopartículas. Bueno, somos 56 profesores, unos 120 investigadores, sumando todos. Bueno, éramos al menos cuando se hizo la presentación. Son grupos bastante activos. Como veis, en los 3 años pues, se produjeron unas 30 tesis y unos 300 artículos en estos 3 años, distribuido pues, entre todos los grupos, como veis. Hemos tenido en estos 3 años unos 10 millones de euros de ingresos, por tanto, unos 3 millones anuales entre todos los grupos. Bueno, esto no importa, pasa. Y lo que hicimos fue organizarnos por grupos de trabajo. Hicimos un grupo de formación, coordinado por Ángeles San Román, otro de integración y visibilidad nacional e internacional, coordinado por María Teresa Moreira, integración de investigación, incrementar capacidades y compartir recursos, de Darío Prada, y relaciones con empresas e instituciones. En función de estos objetivos, se han establecido una serie de grupos de trabajo y, por lo tanto, unas acciones que os paso a destacar rápidamente. Lo primero que hicimos fue, bueno, una de las actividades fue promover estancias de investigación. Como veis, aquí tenemos 4, 6, 8, 10 estudiantes nuestros que estuvieron en otras universidades, en otros países, realizando unas estancias de investigación. Y hemos realizado estos 5 tipos de actividades. Por favor. Las primeras fueron jornadas para empresas. Hicimos 3 jornadas para empresas. Aquí tenéis el número de asistentes de regata, el número de asistentes de empresa, y aquí tenemos la valoración sobre 10. Sobre 5. Si fuera sobre 10 sería una catástrofe, ¿verdad? Íbamos mal. Pasamos a la siguiente. Bueno, pues esta sería... digamos, explicar cosas que se hacían en las universidades y que pueden ser de utilidad para empresas. Veis que hacemos, bueno, hay un número de actividades. Todo esto sería en un día entero, lo hicimos en Santiago. La segunda fue al revés, es qué innovaciones tienen las empresas que nos presentan a nosotros. Lo hicimos en Castillo de Oleiros, en Coruña, de Santa Cruz en Oleiros, en Coruña, y de nuevo, pues representantes de diversas empresas nos explicaron sus novedades. Y la tercera fue un curso de 2 días que hicimos en Santiago, de tipo teórico y tipo práctico, básicamente para empresas, en donde pues como veis, son tecnologías avanzadas para tratamiento y valoración de aguas residuales. Sí. Bueno, esto sería la parte de la tarde, esto es el grupo de asistentes y estos son las sesiones de laboratorio. En cursos de innovación hicimos también un curso sobre tendencias de investigación. Esto fue sobre todo para conocer y darnos a conocer a redes internacionales. Pasa, por favor. Aquí tuvimos pues, al coordinador de la red Meta española, tuvimos de la Plataforma Tecnológica Española del Agua, de la European Innovation Partnership of Water, de la European Water Partnership también, de la Plataforma Europea del Agua, vino el chairman, y de la GPI Water. Por lo tanto, fue un poquitín bueno, y también presenté yo la acción COST Water 2020, también de la Unión Europea. Por lo tanto, la idea sería saber cuáles son las líneas de trabajo a nivel europeo, a nivel español, y también darnos a conocer nosotros. En la tercera actividad hicimos seminarios técnicos. Aquí tenéis también el número de asistentes, pasamos. El más largo fue que fue de nanopartículas in water and wastewater, es decir, ¿qué representa la presencia de nanopartículas en el agua? No, un momentito antes. Impartida por 2 grandes expertos, yo creo, Lars Wester y Ralph Kugi, de ABAG y de Koblenz. Nos presentaron pues, el estado de la cuestión, cuál es la presencia de nanopartículas en agua, que es mucho más de la que nos imaginamos, y cuáles son los efectos y cuál es el resultado, dónde están estas nanopartículas. Después hicimos 3 seminarios cortos, uno sobre iRefinery, otro sobre Opportunities of Anaerobic Co-Digestion y uno relacionado a microbiología con eficacia de tratamiento, Linking Microbiome with Process Performance in Anaerobic Digestion.
Además, hicimos 3 seminarios internos de coordinación explicándonos nuestras actividades, una en Coruña, la primera en Santiago, la segunda en Coruña y la tercera en Vigo, como veis un número importante de asistentes. Esto fue interno, no estaba abierto a empresas. Esto no es que la primera no es que estuviera mal valorada, es que simplemente no pasamos las encuestas, ¿verdad? Estos son los 3 seminarios internos, como veis lo hicimos no por grupos, sino por temas. Por ejemplo, en el primero, pues iba de metodologías analíticas, que en realidad metodologías analíticas las repetimos casi en las 3, porque son importantes y son transversales. Pero, por ejemplo, la primera fue de tratamiento de efluentes y recuperación de recursos, la segunda de biofiltración y eliminación de contaminantes, y en la tercera, temas de ACV, nanomateriales y tecnologías. Por tanto, aquí en esta tercera red hicimos una invitación a compañeros de Portugal, no también en la segunda reunión también, compañeros del norte de Portugal, que los invitamos a que nos presentaran también sus actividades. Y finalmente hicimos una training school, una escuela de verano, donde realmente de la red solo participaron 5 personas, pero 25 de otras redes. Por favor, Jesús. Esta fue una Summer School que organizamos conjuntamente con la acción COSGAT en 2020, con la red Novedar, que también coordino yo, es una red española, por lo tanto una red europea, una red española, una red gallega, e hicimos un seminario, una training school sobre esto, el comportamiento, tratamiento y impactos económicos y ambientales sobre microcontaminantes y también las emisiones. Fue una Summer School, como veis, con 30 estudiantes de muchos países, de muchos países de Europa, y esto fue, bueno, estos son unas fotitos, en donde tuvimos clases teóricas y clases prácticas, fueron 5 días, hicimos también una visita técnica al EDAR de Guillarei y Pontevedra, que fue la actividad mejor valorada, aunque todas fueron muy bien valoradas, la actividad, aprovechando que tenemos aquí a representantes de Aqualia que nos acogieron ese día, pues fue la que, pues creo que fue sobre 5, creo que fue 4,7 o algo así, así que bueno, los convencisteis. Bueno, esta es la web de Regata, aquí estas son las presentaciones hasta el mes de noviembre, tuvimos, bueno, no demasiadas visitantes, creo que nos falta poner alguna palabra así atractiva, yo qué sé, pues algo relacionado con, no sé, juego o fútbol o sexo, algo que nos permita entrar ahí, pero bueno, no está mal, tuvimos unas 2.000 entradas y ahora nos preguntamos el futuro de la red. En el mes de enero vamos a tener una reunión los socios y vamos a discutir sobre si podemos transformar la red en una asociación. Os lo comento porque a lo mejor alguno de vosotros también podría estar interesado en participar en esta asociación. Si no es sin ánimo de lucro, pues la idea es de seguirnos manteniendo, porque nos da pena habernos conocido, haber desarrollado actividades y que quedara tan corto esto, ¿verdad? Esta red probablemente no, si a los socios les parece bien, le daríamos entrada también a empresas, de tal manera que todo el sector pudiera estar incorporado. Y además, por una cosa que os voy a comentar ahora, a lo mejor en vez de llamarle Red Galega de Tratamiento de Augas, le llamaría Tecnologías Ambientales, dándole un poquitín más de amplitud. Y esto va un poquitín porque también os quería presentar una iniciativa que tenemos ahora. Muy recientemente se aprobó por la Xunta una agrupación estratégica justamente de tecnologías ambientales. Este es un nombre provisional, Centro de Investigación en Tecnologías Ambientales, probablemente no, le tenemos que cambiar el nombre porque cita, ya hay uno en Aragón, pero le cambiaremos el nombre. Entonces aquí, sí, por favor, es una iniciativa de varios grupos de investigación, todos ellos de Santiago, aunque invitamos a gente de Vigo, incluso aquí hay algunos que hemos invitado y que no pudieron participar, pero bueno, estamos abiertos a cualquier otro. Como veis, está muy relacionado con tecnología, temas de agua, de suelos y residuos, de atmósfera, ecotoxicología, de química analítica, de cambio climático y de psicología social. También queremos incluir, aunque no pudimos hacerlo por razones de convocatoria, economía ambiental, derecho ambiental y microbiología. Por lo tanto, esto sería un centro que querríamos estructurar a partir de este año y que nos gustaría también linkarlo de alguna manera a Regata, a esta asociación, ¿verdad? Estamos estructurados de esta manera, hay un diagnóstico en donde podemos detectar cuáles son los problemas, la tecnología que se puede resolver y la evaluación, incluyendo pues no tan solo la evaluación tecnológica, sino también pues el riesgo que pueda hacer, la percepción social, la economía o la legislación, temas que
muchas veces a nosotros se nos escapan, pero que son fundamentales. Sabemos que, recordamos la iniciativa de poner Sogama 2 aquí en la provincia de Ourense, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Por qué falló aquello? Entre otras cosas, porque la percepción social fue extraordinariamente negativa. O sea, podemos tener una solución técnica extraordinaria que si la percepción es mala o si la economía es incorrecta o la legislación lo hace inviable. Por lo tanto, queremos integrar un poquitín todo. Y también queremos ver temas relacionados con las emisiones, con la atmósfera, etc. Y yo creo que con esto ya damos por presentada la red. Os felicito por vuestra actividad en Bioauga y ojalá, ya que terminamos las dos, pues a lo mejor ojalá algunos de nosotros pues podamos seguir un camino en esta nueva asociación. Bueno, yo os presento realmente a lo que me había invitado Jesús, que era a presentar la red y a presentaros, bueno, una línea sobre tratamiento, tecnología de tratamiento. Es esta, ciencia ficción, eso es. Bueno, esto es una lo que quería contaros aquí, si me despego de aquí, de este, ahora sí. Es que esto es como el preso de patas en él, se queda uno aquí preso en estas cintas. Quería presentaros algunas iniciativas que hemos desarrollado en nuestro grupo de investigación, en donde al principio, hace años, incluso recientemente, parecían que eran cosas un poco, en fin, un poco de ciencia ficción, y cómo de aquí se pueden pasar a resultados que puedan ser pues, un poco más tangibles, ¿no? Bueno, esto sería la planta de tratamiento de aguas normal. Como veis, habitualmente lo que tratamos es de eliminar dióxido de CO2, o sea, DQO, nitrógeno, fósforo y sólidos. Mediante energía, aplicando energía, se producen CO2, se trata agua y se tratan lodos, y se obtiene agua tratada y se producen lodos. Pero esto es un concepto un poco antiguo. El concepto un poco más avanzado debe tener en cuenta que, por ejemplo, tenemos nano o microcontaminantes. Se pueden producir emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero, de compuestos orgánicos volátiles. Nosotros podemos tratar en una planta de tratamiento, yo qué sé, pues compuestos volátiles, le insuflamos aire y se van a la atmósfera, pero no estamos eliminando nada, ¿verdad? Podemos recuperar energía, no solo producirla. Debemos utilizar agua o producir agua de uso de calidad suficiente. Estamos transformando lodos en biosólidos que pueden tener alguna aplicación y desde luego deberíamos poder recuperar algunos productos. Esto es mucho trabajo, ¿verdad? ¿Seremos capaces de hacer esto? Pues yo creo que sí. Vamos allá. Seremos capaces de desarrollar tecnología que cumplan al menos con algunas de estas posibilidades. Vosotros conocéis muy bien el concepto de 3R en tratamientos de residuos, ¿verdad? Pero no es tan frecuente en tratamiento de aguas. Yo os voy a invitar a compartir conmigo, un momentito, los objetivos 3R en tratamiento de aguas. El primero sería reducir, que es igual que en tratamiento de sólidos. ¿Reducir qué exactamente? Pues reducir espacio, reducir lodos, reducir energía, reducir emisiones, costes de capital o costes operativos. Pero además podemos reusar, en este caso básicamente sería agua y lodos de calidad suficiente, y finalmente podríamos también recuperar. ¿Qué? Podemos recuperar del agua muchas cosas. Energía, por supuesto, metales. En España tenemos menos posibilidades porque hay poca incineración, y realmente sería bioincineración. Podemos recuperar nutrientes, bioplásticos, electricidad, celulosa, recursos que podemos obtener de nuestras aguas residuales. Pero esto lo podemos conseguir mediante algunas iniciativas tecnológicas. Esto serían los objetivos 3R en el ámbito de innovación. El primero sería retrofit, sería reconstruir nuevas unidades dentro de las plantas de tratamiento, por ejemplo, incluyendo nuevas unidades. La siguiente sería repensar, por lo tanto, diseñando nuevos conceptos, nuevos esquemas de tratamiento, y la tercera sería reimaginar, por lo tanto, nuevas concepciones, cosas que no existen hasta ahora y que a lo mejor en sus años pues, podríamos estar cambiando el concepto de las plantas. Os voy a presentar en cada una de estas tres, lo vamos a organizar por objetivos, y dentro de cada uno de estos objetivos os presentaré algunas de las tecnologías que estamos aplicando, que estamos desarrollando, algunas a nivel más laboratorio, algunas planta piloto y algunas ya planta industrial. La primera vamos a hablar de reducir. Reducir en este caso, como veis, podríamos hablar de cualquiera de estos conceptos. Vamos a hablar de dos conceptos. Uno sería energía y otro sería espacio.
El primer ejemplo va a ser Anamox. No sé si todos estáis familiarizados con el concepto de Anamox. Le llamamos la perla naranja porque son microorganismos muy bonitos, tienen este color naranjita. No sé si todos estamos familiarizados con él. Sabemos que para desnitrificar en una planta de tratamiento primero se desnitrifica y después se nitrifica, por lo tanto aplicando aquí una corriente de oxígeno importante, y para ello tenemos que pasar de amonio a nitrato. Después este nitrato se desnitrifica con la adecuada alimentación y por lo tanto este es el proceso habitual, aunque también puede haberlo el proceso de post-desnitrificación, donde se utiliza aquí materia orgánica adicional cuando tenemos poca materia orgánica en nuestra entrada. Hace unos 15 años se descubrió unos microorganismos que se llaman Anamox, que serían estos microorganismos que son capaces de, mediante esta combinación de nitrito y amonio, desnitrificar directamente. Por lo tanto, en este caso no es necesario llegar a nitrato, con lo cual estamos ahorrando bastante energía de aireación y además estamos oxidando solo la mitad del nitrógeno hay que oxidarlo a amonio, ¿verdad? Por lo tanto, esto se puede hacer, inicialmente fue así. Primero se hacía una nitrificación parcial a nitrito y posteriormente, al 50%, como veis, solamente oxidamos la mitad de la corriente y además solo a nitrito, y esta corriente de ambas después se pasaría al reactor Anamox en donde se desnitrificaba. Pero posteriormente, y esto fue lo que hicimos en nuestro laboratorio, posteriormente se vio que se podía hacer todo en una sola etapa. Pasamos, por favor. Sería con estos gránulos. Estos gránulos en donde vemos que tenemos una parte externa, una parte aerobia, en donde se produce una oxidación del amonio a nitrito. Este nitrito migra hacia el interior, hacia el núcleo, donde estarían las bacterias Anamox, que con el amonio se produce la desnitrificación. Por lo tanto, este proceso permite hacer en una sola etapa, con estos gránulos, una nitrificación y desnitrificación parcial, como veis, pero ahorrando un montón de energía. Desde el año 2000 lanzamos un proyecto de investigación, este fue un proyecto europeo, ya veis, hace 15 años, donde hemos probado muchísimas cosas, diversas tecnologías, 2 etapas en una etapa, por lo tanto, nitrificación parcial más Anamox o solo en una etapa, sistemas con membrana, SBR Airlift o biopelícula y granular. Finalmente, nos quedamos con este concepto, tecnología de una etapa, SBR y granular. Esto ha dado lugar, bueno, pues muchos trabajos, muchas investigaciones, y además, bueno, esto sería, no sé si se ve muy bien, pero bueno, son los colores naranjitas típicos de los reactores, de los gránulos de Anamox. Estos serían los de laboratorio, aquí los tenemos, sí. Hemos realizado con la empresa, bueno, hemos patentado el proceso, una patente europea, con la empresa Aqualia. Hemos pasado desde reactores de 1,5 a 200 litros a 1.200 litros. Estos son los gránulos, de este color naranjita, ¿sí? Y esto se ha aplicado en la planta de Guillaret-Tui, ¿sí? En la corriente de retorno de las centrífugas de digestión anaerobia. Por lo tanto, aquí tendríamos el tratamiento mediante esta tecnología que le llamamos ELAN, eliminación autotrófica de nitrógeno, como os digo, desarrollado con ellos, y posteriormente, sí, y actualmente se encuentra ahora en fase de arranque. Por lo tanto, vemos que tenemos una planta aquí industrial que está ahora, como os digo, se está arrancando. Estuvimos el viernes pasado visitándola y está, bueno, pues el periodo de crecimiento. Son microorganismos que crecen lentamente, pero bueno, que aparentemente va todo muy bien. Por lo tanto, probablemente a mitad del año que viene estaré completamente operativa. Este proyecto, entre otras cosas, le permitió a la empresa ser elegida la empresa más innovadora el año pasado por el diario Expansión, y es la primera planta que se monta en España de esta tecnología desarrollada aquí. Hay más en el mundo, pero incluso en Vigo hay otra que se va a montar en la planta de Vigo, pero desarrollada con tecnología holandesa. Esta sería la primera de tecnología española. Y estamos muy contentos de este resultado final. Como veis, es muy largo, es algo que duró 15 años. Y bueno, afortunadamente, pues llegó a un punto final de aplicación. Por eso, de donde habíamos partido de aquello ciencia ficción, unos microorganismos curiosos, unos microorganismos que son curiosos, pues se pasa a una realización industrial. Si pasa un momentito, veis que un reactor que tiene, no, en la anterior, en la siguiente,
Un reactor que tiene 115 metros cúbicos, fijaros, esto es el tratamiento biológico, que que tiene un volumen de 9.500 metros cúbicos. Este tiene solamente 115 metros cúbicos. En 9.500 metros cúbicos eliminamos 226 kilos de nitrógeno por día. Este, teniendo 115, elimina pues casi la cuarta parte, y es muy, muy pequeño. Por lo tanto, estamos ahorrándonos, pues fijaros que prácticamente el 25% de nitrógeno lo eliminamos en unos costes muy bajos. Fijaros los costes, la producción de lodos, extremadamente pequeña, el consumo de energía, que es menos de la mitad, y la velocidad de eliminación de nitrógeno, que es muchísimo más alta. Es decir, concentrando el tratamiento en una corriente muy determinada, se consiguen unos resultados muy buenos. El segundo ejemplo sería el lodo granular. El lodo granular le llamamos la perla blanca. ¿Por qué lodo granular? Porque es parecido a lo que estábamos hablando, el mismo concepto del que habíamos hablado antes, donde tenemos un lodo de depuradora, pero que ahora lo tenemos en forma de un granulo aerobio externo, anóxico y aerobio, con lo cual se puede producir no tan solo procesos de desnitrificación, sino también incluso de acumulación de fósforo en la parte inicial. De nuevo, se está jugando con el gradiente de oxígeno a través del granulo para poder conseguir las tres acciones al mismo tiempo. Esto es un reactor de laboratorio, y ahora te voy a pedir si puedes enchufar el vídeo un momentito, porque, bueno, si le das ahí, clic, dale a ver si arranca, porque a lo mejor arranca. Es que normalmente... Sí, se dará la imagen. Ponlo en pantalla completa, si no te importa. Dale ahí, porque debería estar linkado, pero... Dale, clic, no, ¿verdad? No, bueno. Si no te importa, está en la misma carpeta. Esto es para que veáis cómo... Cualquiera de ellos, sí. Quizás es que el primero, AVI, es de este va mejor. Esto está grabado en tiempo real. Esto es para que veáis cómo son los lodos. Si lo puedes poner en pantalla completa, se ve. Esto se está aireando, se corta la aireación y vemos la velocidad de sedimentación. ¿Sí? ¿Lo ponemos de nuevo, por favor? Por lo tanto, se conecta la aireación. Eso es. Está aireando en SBR. Desconectamos la aireación y veis cómo clarifica, con una velocidad muy grande, ¿verdad? ¿Esto qué nos permite? En vez de estar trabajando con sistemas de sedimentación enormes, con superficies tremendas, estamos trabajando en vertical, unos sistemas en donde se densifica muy rápidamente, por lo tanto no estamos evitando los decantadores, entre otras cosas. Pues este es el concepto que ya os digo, empezamos a trabajar con él ahora también unos 8 años o 10 años. Hemos desarrollado, dependiendo de la hidrodinámica y de las condiciones operativas, desde lodos delgaditos hasta lodos en buena forma, hasta incluso lodos gordos. Por lo tanto, modificando las condiciones operativas, somos capaces de modificar las características de los lodos. Obviamente, cada uno de ellos tiene ventajas e inconvenientes. Aquí disminuimos velocidad de transferencia, aumentamos velocidad de transferencia, pero tenemos unas dificultades de sedimentación. Aquí nos pasa lo contrario. En este caso son demasiado voluminosos. Bueno, ¿cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es que después del decantador primario, sustituir todo lo que es el tratamiento biológico y la sedimentación por estas unidades de torre, ¿verdad? Hemos realizado trabajos a nivel laboratorio, nos permite indicar que necesitaríamos un 75% menos de espacio, los costes operativos se reducirían en un 25% y un 30% los costes energéticos. En este momento, ¿esto es una ficción o es una realidad? Pues en este momento estamos desarrollando con la empresa Qualia y con Aqualogy y con Zetaqua un proyecto LIFE, justamente tratando de validar esto ya a nivel industrial. Entre tanto, indicaros que ya hay en el mundo 15 plantas trabajando con esta tecnología, indicaros que nosotros empezamos a participar en este proyecto europeo, en el mismo que participó esta empresa holandesa, una universidad holandesa, participamos al mismo tiempo. Ellos van más rápido seguramente porque son más ágiles y porque a lo mejor también las empresas son más receptivas.
Por haceros una idea, nosotros nuestros últimos experimentos en planta piloto son del año 2010. Hace 5 años que estamos buscando socios para expandirlo a nivel industrial. Esperamos que ahora, pero bueno, hay 15 plantas en el mundo, tampoco hay 5.000, por lo tanto aún estamos en una buena posición para arrancar. Para el ámbito del reuso, hacemos una propuesta que ya os va a sonar muy bien porque os la acaba de presentar esta mañana Leticia, por favor. Sería el SIAM, que es lo que le llamamos el valor de la integración. El SIAM es un concepto en donde, como sabéis, porque os lo explicó Leticia, voy a entrar en un par de detalles más de los que habló ella. Tenemos un tratamiento anaerobio donde reducimos la mayor parte del carbono, producimos biogás, pero cuando estamos trabajando con temperaturas relativamente bajas, una parte muy importante del metano va disuelto en el agua. Con lo cual, si hacemos un tratamiento aerobio posterior, este metano se va a escapar a la atmósfera, estamos contaminando la atmósfera. Sabemos que el potencial del metano de contribución al cambio climático es 25 veces superior al del oxígeno, al del CO2. Por lo tanto, lo que pretendemos es una actividad como esta, que es desnitrificar justamente utilizando el metano como fuente de carbono. Este sería el concepto, que creo que os lo explico. Por cierto, me disculpo por no haber estado a primera hora, yo le había comentado a Jesús que tenía clase hoy, estamos terminando el semestre, todos lo sabéis, y no puede venir. Bueno, por lo tanto, esto sería el concepto, que creo que ya os lo explicaron. Simplemente comentaros un par de detalles, darle clic, 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 eso es. Un par de detalles que creo que esta mañana no entraron en detalle con él, y es cómo desnitrifica. De nuevo, esto está basado en unos microorganismos descubiertos muy recientemente en Holanda, hace muy poquito tiempo. Son estos NC10, que son capaces de desarrollar directamente una desnitrificación anaerobia. Os dais cuenta que la vía aerobia es una vía también posible en la cual el metano se transforma en metanol y es el metanol el que después realiza la desnitrificación. Pero claro, en este caso, fijaros que la eficacia son 17 miligramos de nitrógeno por litro eliminado, mientras que en este caso, clic, otro más, que nos falta, aquí obtenemos como 118. Por lo tanto, ¿cuál es el reto ahora importantísimo? Desarrollar esta vía frente a esta otra. Y esto que, a lo mejor bajo el punto de vista microbiológico es una curiosidad, bajo el punto de vista tecnológico es muy importante. Esto va a condicionar las velocidades de circulación, la aireación que tengamos que dar, etc. Por lo tanto, queremos ir por esta vía, pero utilizando elementos tecnológicos, ¿verdad? Esto fue lo que hicimos a nivel laboratorio durante varios años, entre otros, bueno, pues creo que hay 3 tesis que se produjeron con esta tecnología. Estos son algunos resultados. Cuando se compara el SIAM con los reactores de membrana o los reactores anaerobios de membrana, vemos que de alguna manera combinan las ventajas de ambos. Una muy importante es que desnitrifica y una muy importante es que no realiza o elimina emisiones a la atmósfera. No las elimina completamente, pero las reduce muchísimo. La energía, como veis, también es muy favorable comparado con las otras tecnologías. Y la producción de lodos, es decir, va combinando como lo mejor del reactor anaerobio de membrana y lo mejor del reactor aerobio de membrana. Es una tecnología que creemos que puede ser muy interesante y que en este momento se está en desarrollo en un proyecto que presentó Leticia y que, no sé si pusiste la foto, ¿sí? Esta sería la planta piloto que montamos en Murcia. ¿Por qué en Murcia? Pues porque en Murcia el reciclado de agua es fundamental y además ellos tienen una carga orgánica mucho más alta y tienen además una temperatura del agua y del ambiente más alta que la nuestra. Por lo tanto, muy adecuada para propósitos de reciclado. Hemos conseguido que la empresa Acology se interese por ello y también Esamur, Aguas de Murcia. Por lo tanto, esperamos que de aquí a 1 año y medio, 2 años, tengamos ya una respuesta más sólida. Creemos que es una propuesta muy interesante, no para todo, porque cada tecnología tiene un campo de aplicación, pero al menos para sitios en donde el reuso de agua es fundamental, creemos que es una tecnología interesante. También esto se puede aplicar a tratamiento de aguas industriales y, de hecho, otra aplicación que estamos tratando de demostrar también es a nivel de aguas industriales, que se puede también tratar de una manera favorable. Eliminamos, bueno, ya visteis las ventajas que podría tener el uso conjunto de ambas, ¿verdad? Entramos ahora
a tener agua de gran calidad. En agua de gran calidad no solo nos tenemos que preocupar por el nitrógeno, el carbono, el fósforo, sino también por cosas que hace unos años tampoco nadie le daba ninguna importancia. Cuando antes había proyectos de la Xunta, nosotros pedimos pocos en realidad, no era nuestra fuente de financiación, pero pedimos, y nunca nos negaron ninguno, la verdad es que tuvimos mucha suerte, excepto cuando pedimos un proyecto sobre microcontaminantes. La respuesta del evaluador es que estos se inventan problemas. Estos ya llevan trabajado tantas cosas que se inventan problemas. ¿Cómo va a haber en Galicia, en agua residual, cómo puede haber antibióticos o cómo puede haber lo que sea? Bueno, esto fue en el año 2000, el evaluador se cubrió de gloria, pero el proyecto no nos lo dieron, pero es igual, porque esto también desarrollamos en su día un proyecto europeo. Bueno, en su momento trabajamos mucho sobre tecnologías, en estos momentos estamos trabajando en mecanismos, nos interesa mucho el mecanismo de lo que llamamos el cometabolismo, por lo tanto, cómo estos compuestos se pueden biotransformar por efectos cometabólicos. Pero a nivel tecnológico, que es el objetivo de la charla de hoy, hemos desarrollado un concepto que se llama el SEMPAC, que también está patentado, y lo hemos desarrollado también con la empresa Aquology. Es un sistema SBR con una membrana, en donde, como curiosidad o como ventaja adicional, añadimos carbono activo, que nos permite hacer primero una absorción selectiva de una absorción adicional de aquellos compuestos que no se eliminan, pero también aumentar esta biodegradabilidad, porque aumentamos el tiempo de residencia. ¿Sí? Bueno, este sería el esquema, pasamos, y este sería una operación, sería un piloto industrial que se montó en el Hospital de Santiago el año pasado, en donde tenemos aquí pues, todas las partes del sistema, ¿verdad? En este momento, pasa un momentito, estos serían los resultados. Como veis, hay algunos componentes, esto sería carbamazepina, es un componente que se elimina muy difícilmente. Esto sería diazepam, que nos pasa lo mismo. Esto sería qué pasaba cuando estaba operando sin carbono activo y esto cuando está operando con carbono activo. Vemos que al cabo de un tiempo se empieza a acumular de nuevo, y lo mismo el diazepam, y por lo tanto, bueno, algo que necesitamos es reponer el carbono activo con una cierta velocidad. Aquí sí se había realizado solamente una dosis. Ahora estamos trabajando en saber hasta qué punto tenemos que renovar estos lodos. Pero como veis, en todos los casos, las eliminaciones son importantes y estas son las velocidades de eliminación de microgramos por día biodegradado o biotransformado, ibuprofeno, en fin, estos compuestos que tenemos aquí. En estos momentos la idea es aplicar este mismo concepto a sistemas industriales. Ya sistemas hospitalarios creo que está comprobado que funciona bien, y esta sería una escala previa a la comercialización. Finalmente tenemos el tercer objetivo, por lo tanto, reducir, reusar y recuperar. ¿Y qué vamos a recuperar? Pues vamos a recuperar, por ejemplo, energía. En este caso vamos a hablar de la codigestión anaerobia. Tenemos lodos de depuradora que se tratan en los sistemas de digestión anaerobia, ¿verdad? Aquí producimos biogás, pero habitualmente estamos trabajando un poquitín más. Esto sería la curva de metanización, por lo tanto, velocidad de metanización en función de la concentración de los ácidos, y normalmente los sistemas las plantas industriales trabajan en unos valores muy, muy bajos. ¿Por qué? Porque estamos muy seguros. Aquí se trabaja con un rango de seguridad muy, muy importante. Y en realidad no tiene mucho objetivo, no es muy importante para ellos recuperar energía porque es muy poquita. ¿Cómo podemos movernos desde este punto hasta un punto mejor? Porque fijaros que esto nos indicaría la conversión, esto sería la velocidad. Nosotros nos interesaría, pues a lo mejor, aumentar un poquitín la velocidad y aumentar un poquitín, aunque sea disminuyendo un poquitín la conversión, ¿verdad? Para ello, sí, ¿cómo nos podemos mover desde este punto hasta este otro? Esto es tremendo, ¿eh? Fijaros, mira, ¿qué os parece? Voy a acabar pegado aquí al suelo, me cachis en 10. ¿Cómo nos podemos mover desde esta zona de confort a una zona un poco más de mayor riesgo, pero mayor eficacia? Obviamente, esta eficacia tiene que estar controlada. A ningún operador le vas a decir, lo puedes convencer que trabajen en unas condiciones de riesgo para su digestor, porque es muy peligroso, ¿verdad? Por lo tanto,
Tenemos 4 preguntas. Las preguntas serían la calidad tanto del biogás como del digestato, porque el digestato tenemos que o bien retornarlo a la propia planta de tratamiento, o bien, en el caso de plantas que no sean de tratamiento de aguas, pues al ambiente. Trabajando con residuos de tipo variado, por lo tanto, lodos de depuradora, residuos agroindustriales y, por ejemplo, residuos sólidos urbanos. ¿Cómo podemos alcanzar la máxima producción? Entonces, para estas 2 preguntas, para la calidad que obtenemos de digestato, para la cantidad, la producción de biogás que producimos, tenemos 2 preguntas. ¿Cuál sería el caudal de alimentación necesario y las proporciones de sustratos? ¿Cuánto ponemos de cada uno? Para ello hemos desarrollado, desde hace la verdad mucho tiempo, un sistema de optimización basado en programación lineal, en donde lo que obtenemos es el blender, por lo tanto, la mejor mezcla posible para una determinada velocidad de carga orgánica. Hacemos una diagnosis, paso un momentito. Vamos a ver, este sería el concepto. El concepto es, estudiamos las biodegradabilidades de cada sustrato, tenemos las características de cada sustrato y con ellas tenemos una matriz. Esta matriz la introducimos en un sistema de optimización de programación lineal y nos da las proporciones de cada sustrato y la velocidad de carga orgánica que se puede aplicar en ese momento. Bueno, esto, antes de hacer experimentos, hemos desarrollado una planta virtual, por lo tanto, una planta modelo, en donde hacemos todos los experimentos muy baratos y además muy rápidos, pero después pues, hacemos los experimentos. Esta es una planta piloto que tenemos en nuestra escuela, una planta de 1 metro cúbico, en donde hemos realizado pues, todo el trabajo de base. ¿En qué consiste el sistema? Pues no os voy a dar muchos detalles porque es un poco largo, pero básicamente creo que nos podemos... partimos de un blender original, por lo tanto, en función de estas características que os comenté antes, nos va a dar unas proporciones, un tiempo de residencia hidráulico, se filtra la señal y ahora aplicamos un sistema de diagnosis basado en o bien la relación de alcalinidades entre los ácidos grasos volátiles y la alcalinidad total, o el hidrógeno que se produce. Y también el caudal de metano. En función de esto, realizamos una diagnosis y decidimos si el sistema está sobrecargado o el sistema está bajo cargado. Y en función de esto, obtenemos unas respuestas que aplicamos al controlador cada cuarto de tiempo de residencia. ¿Y este controlador qué hace? Pues modifica la restricción de la programación lineal. Por lo tanto, puede relajar algunas de estas limitaciones. En este caso, como sabéis, en programación lineal hay una restricción que es la que limita el crecimiento hacia el óptimo. Por ejemplo, imaginémonos que lo que lo está limitando es el contenido de nitrógeno, 4. Es posible que al cabo de unos meses o de unos años o de unas semanas el contenido, los microorganismos se hayan adaptado a este contenido de nitrógeno y pueden tener un contenido superior, pueden tener una concentración superior. Pues en este caso relajamos esta limitación y nos permitiría movernos hacia un óptimo mayor. Bueno, esto lo hemos realizado también una valoración a nivel piloto. Este es en la EDAR de Bens en Coruña, este sería el piloto, también con la empresa Acology, como os decía antes. Estos serían algunos resultados. Como veis, esto sería la puesta en marcha y esto sería la optimización. Y hemos pasado desde una carga de 1,5 a una carga de 5 en unos 120 días. Obviamente, para conseguir esta carga, fijaros que lo que es interesante es ya no tan solo el aumento de carga, sino que modificamos las proporciones de sustrato. Esto sería la carga orgánica provocada por el sustrato base y esta, la verde y la roja, con los cosustratos. Por lo tanto, el sistema nos permite no tan solo la evolución hacia el óptimo, sino cómo lo tenemos que hacer mezclando diferentes cosustratos de una manera óptima. Obviamente, si el sistema se está marchando de estabilidad, volvemos a un punto inicial. Por tanto, el sistema es capaz de identificar si se está saliendo de los límites de operación. Vete un poquitín marcha atrás, Bueno, es igual, no, es que era para explicaros, no importa, es igual. Tenemos algunas herramientas que una marcha atrás. Sí, tenemos unas herramientas que son estas funciones que nos permite darle más o menos curvatura y por lo tanto hacer que el sistema sea más o menos rápido de evolución hacia el óptimo, pero también más o menos arriesgado. Por lo tanto, el operador puede modificar la forma de estas curvas. Muy bien, vamos ahora
Otro problema que tratamos también de resolver, que sería el fósforo. Como sabéis, el fósforo es una materia prima no renovable, fundamental para la vida, al igual que el carbono y el nitrógeno. Pero así como el carbono es renovable y el nitrógeno, gracias a la síntesis de Bohr-Haber de los años 1910 y posteriores, ahora permite alimentar a 4.000 millones de personas, para que después la gente hable mal de la ingeniería química, 4.000 millones de personas no estarían o no estaríamos aquí. Bueno, nosotros sí, pero hay otros 4.000 que no estarían, 4.000 millones, porque la Tierra no es capaz de sintetizar ese nitrógeno. Todas las leguminosas del mundo no son capaces de sintetizar nitrógeno para 6.000 millones de personas. Bueno, pues el fósforo es una materia prima que está extraordinariamente concentrada. Está básicamente en Fos-Bucra, un poco en Norteamérica y un poco en China, pero básicamente el 90 o el 80% está en Fos-Bucra, en el Sáhara. ¿Qué pasa cuando se acabe este fosfato? Fue la misma pregunta que le pasó a la síntesis de Bohr-Haber cuando se acabó el guano en Perú, ¿verdad? Y cuando después el nitrato de Chile era demasiado costoso y demasiado arriesgado, porque el nitrato, que no solo era importante para la vida, sino también sobre todo para producir TNT, ¿verdad?, para producir explosivos, de pronto Europa dijo, caramba, si no tengo nitrato. Bueno, pues es una pregunta que nos teníamos que hacer con respecto al fosfato. El fosfato se va a acabar en los años 2050, 2060, son las previsiones. Pero en todo caso, el fosfato en este momento está en las aguas residuales. Hay una reacción, que es la de producción de estrubita, en donde, como veis, con amonio y con magnesio se produce el fosfato amónico magnésico. Fosfato que tiene fosfato, que es muy bueno, además tiene amonio como fuente de nitrógeno y tiene magnesio, que también le viene muy bien como fertilizante, ¿verdad? Hace ya años, hace 6 años, hemos planteado un sistema de precipitación química de esta estrubita. Pues esto es Fandicosta, es una empresa que está en Moaña, no, a la derecha, sí, pero es, ¿cómo se llama este sitio? Don Mayo, que gastaba muchísimo dinero en reactivos químicos. Bueno, pues se ha montado una planta que permite recuperar el fósforo sin precipitar el fósforo. Pero fuimos un poquitín más allá porque en las plantas de tratamiento de aguas la estrubita se produce de una manera natural, pero donde a ellos le da la gana. Precipitan en las tuberías en donde no queremos. Por lo tanto, el desarrollo de estrubita es algo, o la recuperación de estrubita es algo que nos permite A, recuperar el fósforo y B, evitar que esa estrubita esté por toda la planta. ¿En dónde tenemos una concentración buena de estrubita? Recordáis que antes, en el retorno del digestor, teníamos la eliminación de nitrógeno, ¿verdad? Bueno, pues a continuación podemos aplicar también la recuperación del fósforo. Aquí tenemos una corriente mucho más concentrada, como sabéis, el fósforo se concentra en las etapas anaerobias, por lo tanto aquí tenemos una corriente de fósforo bastante grande, bastante importante, que si la eliminamos aquí evitamos que esté dando vueltas por la planta. Bueno, hemos desarrollado también un trabajo en la universidad, un poco más teórico, y también hemos desarrollado esta ampliación desde un marco más académico a un marco más industrial. Es un sistema en donde se produce un crecimiento de estos precipitados finos de estrubita mediante un sistema, aquí tenemos un sistema de lutriación, sistema de airlift, en donde os dais cuenta que las partículas más ligeras pues van a retornar aquí, las más pesadas pueden salir. Por lo tanto, basado en este principio se ha construido esta planta industrial, en donde aquí están los precipitados finos y aquí los precipitados gruesos. Esto se montó de nuevo con la empresa Aqualia, la siguiente. Esto sería la instalación ya en la planta de Tuiguillarey, sí, en donde en este caso se puede recuperar todo el fósforo de la planta de tratamiento en una unidad que, como veis, no sé si os dais cuenta que el tamaño es muy pequeña comparado con... Es muy pequeño, son unos, no recuerdo exactamente, pero unos metros cúbicos, no son cientos de metros cúbicos, ni centenares de metros cúbicos. Además, ¿cuál es la innovación? Porque esta recuperación de estrubita ya se hace en otras partes del mundo. La novedad es que se utiliza una fuente de materia prima de magnesio de coste inferior, utilizando además una materia prima que tenemos en Galicia, con la empresa Magnesitas de Rubián,
que permite, primero, valorizar esta magnesita y, segundo, utilizarla para una aplicación pues, de un coste muy moderado. Esta creemos que es, no lo sé, pero creo que es la primera que se montó a nivel industrial en España, desde luego con tecnología española, seguro. No estoy seguro si hay alguna con tecnología Ostara, yo creo que no, yo creo que es la primera que hay. Ahora mismo hemos lanzado un proyecto europeo, en donde también participa Aqualia, para terminar de precisar algunos detalles técnicos que nos hace falta para obtener cristales, porque os dais cuenta que la estrubita, dependiendo de su tamaño, después será más o menos aplicable. Si tiene un tamaño muy grande, la estrubita se solubiliza con una velocidad relativamente baja. Si es un tamaño muy grande, no es muy buena para usos agrícolas. Si es muy pequeña, tampoco, porque se escapa. Entonces tenemos que buscar un poquitín las condiciones de operación, cómo obtener cristales óptimos de estrubita. Bueno, y finalmente el último ejemplo que os quería poner son los bioplásticos. Es el concepto de biorefinería aplicado a tratamiento de aguas. Sabéis que los microorganismos, entre otras cosas, pueden acumular materia orgánica en su interior, como nosotros acumulamos, ¿verdad? También, algunos acumulamos más que otros. Vamos a utilizar esta capacidad que tienen los microorganismos de acumular algunos materiales de reserva para producir material plástico. ¿Cómo funciona esto? Pues inicialmente vamos a tener un sistema en donde se va a producir una alimentación, donde hay un reactor de enriquecimiento y después un reactor de acumulación. El primer reactor de enriquecimiento lo que hacemos es seleccionar aquellos microorganismos que sean acumuladores. No todos lo hacen. Vamos a ver aquellos que son capaces de acumular y en la segunda se acumula alimentando el efluente. Sí. Esto se realiza en un sistema, como veis, de tipo SBR, en donde hay una táctica de alimentación-hambre, ¿sí? El fish famine. Entonces, en este momento pues, se realiza la producción de esta acumulación y después durante la fish phase y después se consumen durante la famine phase. ¿Y qué se acumulan? Pues se acumulan polihidrosalcanoatos. Polihidrosalcanoatos son materiales que pueden ser la base de materiales plásticos. Esto sería, como veis, la acumulación. Bueno, esto es una foto real de los microorganismos en donde, como veis, la mayor parte del microorganismo está ocupado por estos materiales de reserva. Pueden llegar hasta el 80% de su peso. De tal manera que aquí tenemos, en este tiempo, este crecimiento, en donde tenemos, pues digo, un material que es básicamente bioplástico. Bueno, esto sería la instalación experimental que tenemos, este sería el primer reactor, este sería el segundo. Y esto es lo que se obtiene. Hasta ahora hemos obtenido unos cuantos gramos. Este es un plástico que hemos obtenido de nuestros cultivos. Vemos que no es unas grandes toneladas, son unos cuantos gramos, porque os dais cuenta que después este plástico hay que extraerlo del microorganismo, hay que extraerlo y bueno, pues... Pero bueno, como vemos, se puede llegar a producir algo. ¿Esto es una ficción o es una realidad? Aquí os presento la planta piloto de Quarries de Bruselas, de Veolia, en donde ya están produciendo 14 kilos por día. 14 kilos por día. No son toneladas por ahora, pero son 14 kilos por día. Nosotros produciremos 14 gramos por día. Pero bueno, por algo se empieza. Además, en la fábrica de chocolates Mars, también en Holanda, se está montando también una planta ya de 300 litros que va a producir 1 kilo por día, de estos bioplásticos. Y el año pasado, en la provincia de Friesland, es una provincia que está en Holanda, muy dedicada, es una provincia agrícola, pero que tiene mucho contacto con el agua, pues quieren poner la primera planta industrial de producir biopolímeros a nivel industrial. Estos biopolímeros se pueden utilizar como fuente de bioplástico. Estos sí son, estos polihidrosalcanoatos puede ser, por ejemplo, polihidroxibutirato o polihidroxivalerato. Estos, si se mezclan en proporciones adecuadas con otros plásticos, como pueden ser de polietileno o polipropileno, pueden dar lugar a plásticos que sean biodegradables, al menos en parte. Es decir, pueden utilizar hasta un 5% de estos PHAs biodegradables y combinarlos con los otros. Por lo tanto, vemos que hay un potencial interesante para desarrollo y esto, que hoy parece una ciencia ficción, pues nunca se sabe.
la pregunta es, ¿dos jugadores en el futuro serán robots? ¿Tendremos dos robots que están jugando fútbol? Pues no lo sé, pero por ahora tenemos a galácticos que lo están haciendo muy bien, pero que probablemente en su día podrán competir, o los robots estos podrán competir con nuestros galácticos. Bueno, pues esto creo que es todo lo que os quería contar en esta presentación. No sé si tenéis tiempo y ganas, como estamos ya a la hora de la comida, pero si queréis alguna pregunta, algún comentario, pues encantado. ¿Alguna pregunta? ¿Los biopolímeros se pueden aplicar en suelo también? No, porque son biopolímeros, por tanto materiales plásticos. Ahora, por ejemplo, hay algunas aplicaciones que puede ser interesante, que es no extraer el polímero siquiera, sino que este polímero sea utilizado en masa. Por ejemplo, en construcción. Estos lodos se pueden utilizar en construcción, serían materiales que tienen una cierta elasticidad, una cierta resistencia. No se puede hacer todo de biopolímeros porque se descompone, pero en suelos no, porque son materiales que en un principio se descomponen lentamente, pero no es un material que se descomponga rápidamente. Entonces, sus aplicaciones serían para producción de... A ver, ahora se está produciendo comercialmente biopolímeros de este tipo con materias primas azucaradas. En Brasil hay una empresa que los produce. Se supone que en 10 años hasta el 4 o el 5% de la producción mundial de bioplásticos van a estar basadas en PHAs, que puede ser o bien con, en este caso, estamos hablando de cultivos mixtos o con cultivos puros. En Brasil ahora se están trabajando con cultivos puros, a partir de azúcar, de caña de azúcar. La idea sería producirlo a partir de residuos, ¿verdad? Claro, en este caso, ¿dónde estamos limitados? Pues en algún tipo de aplicación. Por ejemplo, los bioplásticos son muy interesantes para producir pues, hilos de sutura en operaciones, pero claro, convence a alguien de que haga un hilo de sutura con residuos. Ahí tenemos un problema de tipo legal, ¿verdad? Entonces, eso probablemente ahí no entraríamos. Pero probablemente sí hay otros campos en donde se podría entrar para otros fines. Yo qué sé, pues para bolsas, para cualquier cosa. En este momento, curiosamente, el coste no es muy favorable, está costando como casi 10 veces más de lo que cuesta uno petroquímico, pero bueno, sabemos que hace 25 años la energía eólica era una quimera, ¿verdad? Aquí en Galicia se montó uno de los primeros molinos grandes, allí en la Costa da Morte, que no llegó a funcionar nunca muy bien, y aquello pues parecía una locura. Y hoy está produciendo, hay algunos días al año que produce, la mayor parte de la electricidad en España se produce con energía eólica. Bueno, pues ¿por qué no podemos ir evolucionando en esa línea? El bioetanol es otro ejemplo, ¿verdad? Tenemos muchos ejemplos en donde, si mejoramos la tecnología, podemos acercarnos a los costes. Muchas gracias, Juan, por tu intervención. Siempre aprendemos muchísimo de ti y nos gusta, pero hay una cosa que me preocupa, vamos, que tengo curiosidad. De todas estas metodologías que tú propones como alternativas o como para mejorar el tratamiento de aguas, ¿en qué medida están después condicionadas por las condiciones ambientales? O sea, tú vas a utilizar microorganismos. ¿En qué medida estas tecnologías tienen después las restricciones, pues por ejemplo, con el clima, las zonas frías? Me parece que ahí tenéis algún tipo de restricción. Bueno, en general, la condición ambiental, ¿cuánto os justifica o cuánto os condiciona? A ver, nosotros podemos conseguir microorganismos adaptados a unas condiciones, pero hasta un nivel determinado. Por ejemplo, Anamox. Anamox funciona muy bien, la temperatura óptima de crecimiento son sobre 30-35 grados. Entonces, cuando es el retorno del digestor anaerobio nos viene bárbaro, porque está a 35 grados. O sea, ahí no tenemos ningún problema y funciona muy bien. ¿Qué pasa cuando lo queremos aplicar a nivel en agua, en línea principal? Bueno, pues estamos trabajando en ello también con Aqual, y esto ojalá dentro de 2 o 3 años o 5 años podamos traer los resultados de haber aplicado a línea principal. Es evidente que la velocidad de crecimiento va a ser inferior, es evidente. A 15 o 20 grados va a ser inferior que a 35.
Pero, a lo mejor, con algunas tecnologías, podemos ser capaces de superar este problema. Por ejemplo, SIAM. Hace muchos años que se intentó hacer la desnitrificación con metano y nunca funcionó muy bien. ¿Qué hemos conseguido? Pues hemos conseguido un material de soporte, no sé si lo explicó Leticia, un material de soporte que es capaz de retener aquellos microorganismos que crecen. Por lo menos los que crecen no se van. Y somos capaces de mantenerlos allí en su interior y con ello estamos sobrepasando con una alternativa tecnológica una limitación natural. Nosotros no somos capaces de decir que un metilotrofo crezca más rápidamente. No lo podemos hacer, porque crecen a la velocidad que le da la gana. Lo que podemos hacer es que no se marchen. Entonces, ahí es un poquitín el truco, conseguir sobrepasar las restricciones naturales que existen y que en algunos casos se pueden mejorar. Hay microorganismos hiperacumuladores, acabamos de ver el caso de las algas estas que trabajan en condiciones extremófilas, pues que hacen algunas... Y de hecho, nosotros nos gusta mucho estresar los microorganismos, que es como trabaja, y nosotros también trabajamos mejor estresados que en el sofá, ¿verdad? Entonces, hacemos lo mismo, pero evidentemente tenemos que ser conscientes de que hay unas limitaciones naturales que tenemos que buscar las tecnológicas para mejorarlas. Por supuesto, lo habéis afrontado bajo la selección de nuevos microorganismos, por ejemplo, los extremófilos... No, nosotros trabajamos con cultivos mixtos. Tenemos otro ámbito de trabajo en el departamento que no presenté aquí, que trabajamos con cultivos puros. Pero en todos estos son cultivos mixtos. Nosotros en Anamox no tenemos ningún vial liofilizado, no, hacemos que se desarrollen. ¿Cómo? Pues jugamos con dos parámetros, básicamente, la comida y las condiciones ambientales, nada más. Por ejemplo, en el tema de los bioplásticos, perdón, no, de los lodos granulares, fundamental es la hidrodinámica. Os dais cuenta que para formar esas bolitas, es importante que haya una velocidad ascensional determinada, que cree una fuerza de fricción y que nos forme esta forma de los... Entonces, nosotros no trabajamos con microorganismos aislados, trabajamos con cultivos mixtos. Estos cultivos mixtos se van adaptando y vamos consiguiendo, pues, por ejemplo, en el sistema de bioplásticos, aquellos microorganismos que no son acumuladores se van. En el caso de los lodos granulares, hacemos lo mismo. Aquellos microorganismos que se lavan naturalmente los dejamos marchar, no queremos nada con ellos. Los Anamox que no granulan, que se vayan. Nos quedamos con los que se quedan. ¿Por qué están allí? Eso no lo sabemos. Ahí ya no entramos ya en esa parte. Hay otras personas, otros grupos, otros intereses que se os preocuparéis por esa parte, ¿verdad? Pero nosotros hasta ahí no llegamos. Lo que sí nos preocupamos bastante, por ejemplo, tanto en Anamox como ahora con estos microorganismos NC10, estar en contacto con gente que lo está haciendo. Hay un grupo en Nijmegen, en Holanda, que son muy expertos en este campo, en donde pues, estudiantes nuestros fueron allí a trabajar en el ámbito de microbiología. Pero lo que hacemos es detectarlos, más que producirlos puros. Sabemos si los hay o no los hay. Por cierto, que acaba de salir este mes en Nature una cosa extraordinaria, un microorganismo que hace todo. Un microorganismo que hace todo, nitrifica y desnitrifica a un tiempo. Claro, por ahora está a niveles mínimos, ¿no? De miligramos o milinada. Pero bueno, esto también hace 15 años Anamox era una cosa rara, o hace 20 años. Y era una cosa rara, decían, qué curiosidad. Bueno, pues pasó de una curiosidad a la base de una tecnología. Y a lo mejor esto que se acaba de producir ahora en este descubrimiento de Nature, el mismo grupo de Mike Jetten y otros de Dinamarca, pues bueno, ¿por qué no? Va a ser la base de un... Aparentemente, las capacidades que tienen los microorganismos son infinitas, simplemente que no las hemos conocido aún. Pero también os puedo decir que en una tesis que leímos este año, que presentó una chica de nuestro grupo este año, se demuestra termodinámicamente que Anamox tiene que existir sí o sí, porque si haces el balance termodinámico, tienes que encontrarte un microorganismo que haga eso. Y lo que pasa es que a veces no los descubrimos, simplemente están ahí. Cuando sabemos que la desnitrificación en el mundo se produce básicamente por Anamox en el medio marino, que nadie lo sabía, pero claro, simplemente haces un balance de nitrógeno y ¿dónde está? Había un agujero negro ahí de nitrógenos. ¿Ese agujero negro dónde estaba? Pues oiga, estaba en algo que no estábamos viendo, que era Anamox.
pero nosotros tratamos de explotar esas capacidades de los microorganismos y, bueno, de la mano de personas que sabemos un poco de la base, nosotros tratamos de domesticarlos, si podemos, ¿no? Esto es un poco la idea, saber sus capacidades y sus limitaciones. Entonces, ayudarlos a superar esas limitaciones que nos permiten hacer, pues lo que hacemos en una planta de tratamiento, ¿verdad? Lo que el medio natural hace en un río durante kilómetros, lo hacemos nosotros en unos cuantos metros cúbicos. Bueno, unos cientos o miles de metros cúbicos. Supongo que a nivel de toxicidad también se estudian todas estas cosas, ¿no? Los microorganismos. Toxicidad. Bueno, a ver, nosotros tenemos un grupo especialmente dedicado a toxicidad y sobre todo lo aplicamos en el ámbito de microcontaminantes. No nos vale la aproximación analítica. Si nosotros tenemos un nanogramo de diazepam, eso es mucho o es poco. Simplemente que los químicos analíticos son tan buenos que son capaces de determinar proporciones muy, muy pequeñas. Pero a nosotros realmente lo que nos tiene que importar es esa concentración es perjudicial, porque no vamos a tratar de eliminar al cero, el cero no existe. Entonces, como los analíticos además progresan a gran velocidad, que son muy eficaces, nunca llegaríamos a una solución. Llegaríamos a 0 con 14 ceros y un 1 al final, y eso es suficiente. Entonces, ahí es donde entramos en la parte de toxicidad. De hecho, no sé si os fijasteis, en el grupo de CITA tenemos un grupo de ecotoxicología, que trabaja en este campo justamente, y en la red Novedar tenemos un grupo de Murcia de ecotoxicología, basado en células de mamíferos sobre todo, actividades de estrés celular, midiendo si una célula de mamífero se estresa o no en presencia de estos compuestos. Porque es que además en algunas ocasiones el diazepam, por ejemplo, o el ibuprofeno, o cualquiera, o el sulfamethoxazol, cualquier rositromicina, se biotransforman, pero no se mineralizan. La pregunta es, ¿ese compuesto transformado también tiene algún efecto sobre la vida? Entonces, claro, la toxicidad es fundamental, es fundamental. Y en este momento yo creo que es, bajo un punto de vista tecnológico, es una gran limitación, porque nadie sabe hasta dónde hay que trabajar, hasta dónde tenemos que... Nosotros no podemos analizar 5.000 compuestos todos los días, no tiene sentido. Además que no nos dice nada. Yo tengo 2,3 nanogramos por litro de etililestradiol. Vale, ¿y esto qué? ¿Es mucho o es poco? No, es que elimino el 50%. Bueno, y tiene que eliminar el 90% o el 5% o nada, porque a lo mejor no me hace falta. Esa limitación es una limitación tecnológica. Por ahora hay alguna aproximación. La empresa Veolia desarrolló un sistema que se llama el Frogwatch, que está basado en células de rana. Sabéis que en su día las ranas se utilizaban como algo para si estaban las mujeres embarazadas o no, ¿verdad? Bueno, pues en ese mismo principio se utiliza el Frogwatch para detectar si hay sustancias con actividad disruptora endocrina. Pero bueno, ellos lo venden como comercial, yo creo que está en unas etapas un poco bajas, pero en esa línea es una línea muy, muy importante, saber cómo se afecta un sistema después de un tratamiento, sobre todo en conciencia a la toxicidad. El carbono, el nitrógeno, tal, lo medimos muy bien, pero la toxicidad no. Bueno.